Qué bueno es compartir con ustedes una vez más en esto que es el mensaje. Hoy cerramos serie. Le hemos titulado esta serie Manipulación. Y este es nuestro mensaje para hoy. ¿Cómo liberarse de un manipulador? ¿Sabe? Es importante establecer una ruta para liberarnos del manipulador. No vamos a dar toda la fórmula, todos los pasos hoy, pero por lo menos vamos a dar algunos que nos permitan inaugurar, como dije hace un momento, esa, esa ruta que nos permita generar liberación, desconectarnos sanamente de aquella persona que quizá está generando esa influencia nociva de manipulación sobre nuestra vida. El Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versos 32 y 33. Voy a recoger de estos versículos los ejemplos y la pauta que puede servirnos para ayudarnos en este sentido. Dice, mientras hablaba abiertamente de eso con sus discípulos, y aquí es Jesús con los discípulos. Dice que él estaba hablando abiertamente con ellos. Pedro, uno de los discípulos, lo llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas. Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Le dijo, aléjate de mí, Satanás. Ves las cosas solamente del punto de vista humano y no del punto de vista de Dios. Usted dirá, pero ¿cómo esto aplica a lo que nosotros estamos compartiendo? Bueno, encontramos aquí el ejemplo de alguien que quiso controlar y manipular a Jesús, Pedro. Pero encontramos por otro lado cómo Jesús no permitió que eso ocurriera. Y vamos a ver entonces qué hizo Jesús para no caer en las manos de alguien que quería controlarlo, de alguien que quería manipularlo, de alguien que quería servirle de tropiezo, de alguien que quería generar una influencia negativa sobre él. ¿Qué hizo Jesús? Bueno, vamos a darnos cuenta a través de este texto que nos va a servir de ejemplo, reitero, qué pasos dar. En primer lugar, es importante decidir cambiar de rumbo. Y aquí utilizo dos palabras importantes, decisión y rumbo. Bueno, y cambio también, diría tres palabras, decisión, cambio y rumbo. Porque cuando no hay una decisión de cambio, tú vas en una dirección, tienes un rumbo, cuando estás bajo el efecto de un manipulador o controlado por un manipulador, tú conviertes eso en un ambiente, en un estatus, y te puedes quedar ahí, a menos que tomes una decisión. Y precisamente la emancipación comienza ahí, con la decisión personal. Esa no es una decisión que puede estar en manos de otra persona, no va a estar en manos ni siquiera del manipulador para librarte. No, debe estar en tus manos, es tu decisión. Cambiar, es decir, no puedes conformarte a ese atmósfera, a ese ambiente nociva, a esa relación de codependencia nociva sobre ti. Entonces, este es el primer paso. Hay que decidir cambiar de rumbo. Y por eso coloco acá, para resumir lo que les he mencionado, no puedes acostumbrarte a verlo como algo normal. Hay personas que dicen, no, si es que, pues, esto es así. Pues, así voy a estar el resto de la vida. No, tú no puedes permitir eso. Siempre hay personas que van a querer abusar de ti. Siempre hay personas que van a querer imponerse sobre ti y controlarte, así como Pedro quería controlar a Jesús en ese momento e influir sobre él para que Jesús optara por una decisión diferente a la que había tomado. Pero Jesús decide que no, que no, es una decisión que él toma. No voy a permitir que esto pase. Y esta cosa va en este rumbo y voy a hacerla que cambie de rumbo. Esta persona ha estado abusando de mí y yo no puedo estar permitiendo que esto pase. Esta persona se ha estado imponiendo sobre mí sus decisiones, su parecer, su voluntad, su deseo, y he hecho a un lado prácticamente todo lo que tiene que ver conmigo. Entonces tomo la decisión de cambiar de rumbo. Dice este texto de Marcos 8:33 lo siguiente. Dice que cuando Pedro le llevó aparte y empezó a reprenderlo por decir semejantes cosas, Jesús se dio la vuelta. Yo subrayo toda esa frase acá, la destaco en mayúsculas en mis apuntes. Jesús se dio la vuelta. Tú tienes que darte la vuelta.
vas en una dirección, no puedes seguir en esa dirección. Tienes que decidir cambiar de rumbo, date vuelta, da la vuelta. Y como decía hace un momento, eso nadie lo va a poder decidir por ti. Tienes que darte cuenta que eso te está destruyendo. Tienes que darte cuenta que esa relación es malsana. Tienes que darte cuenta de que eso lo único que va a hacer es destruir tu identidad, destruir tu vida y prácticamente arruinarte en todo sentido. Entonces, cambia de rumbo. Si significa tomar una decisión de algún tipo, perdón, contundente, tienes que hacerlo, pero tienes que tomar una decisión. Y yo les decía en uno de los mensajes, cuando uno toma una decisión de esta naturaleza, tiene que ser una decisión firme y sólida. ¿Por qué? Porque no puede estar cambiando. Si tú no estás listo para tomar una decisión, pues no la debes de tomar o buscar los elementos que te hagan desarrollar la convicción para que esa decisión sea una decisión firme que no tenga vuelta atrás. Decide cambiar de rumbo, no te acostumbres a ese ambiente nocivo porque te va a terminar destruyendo. En segundo lugar, ¿qué hacer para liberarnos de un manipulador? Hay que aprender con asistencia a enfrentar al manipulador. Y les decía hace un momento, cuando uno no tiene la convicción propia, entonces uno se asiste profesionalmente de gente madura, de gente que entiende. Tienes que asistirte porque definitivamente como la persona manipulada se ha despersonalizado, ha perdido voluntad, ha perdido fuerza, necesita de alguien que sanamente le acompañe en un proceso de fortalecimiento para enfrentar todo ese episodio de manipulación que está viviendo. No solo el manipulador como persona, sino la situación en sí que se está viviendo. Entonces, tú no puedes permitir que la factura de lo que tú estás viviendo con esa persona la paguen otros, sino esa persona que te está manipulando debe pagar esa factura, porque él es quien metió la relación en esa deuda que necesita ser pagada. Entonces, con asistencia, tienes que aprender a enfrentar, a dirigirte a la situación de manipulación y al manipulador. No permitas que esa situación termine llevándote a dirigir tu energía de descontento, de enojo, de frustración a otros que te rodean y no a la persona que te está afectando, porque no la estás enfrentando. Y si tú dices que no puedo enfrentarlo, bueno, tienes que buscar asistencia, que te permite entonces esa asistencia desarrollar el carácter, la voluntad, la fuerza y el entendimiento de cómo enfrentar la situación. Bien, vamos a siempre Evangelio según San Marcos, porque recuerdan, este versículo que leímos de este episodio con Pedro y Jesús y los discípulos nos está sirviendo de cómo encarar, cómo manejar un tema de manipulación y liberarse del manipulador. Dice otro de los pasajes acá, dice que Jesús se dio la vuelta, o sea, cambió de rumbo y enfrentó la situación. Dice, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. Les decía hace un momento, tú tienes que dirigirte al manipulador. Porque aunque Jesús estaba rodeado de otra gente, Jesús, no dice el texto aquí que Jesús reprendió a los discípulos, no, reprendió a Pedro, porque fue Pedro quien lo quería controlar, quien lo quería manipular. Entonces, con asistencia tú tienes que dirigirte al manipulador. Porque hay quienes quieren, y se los reitero, hay quienes quieren sacar todo lo que están sintiendo y lo descargan en los hijos, lo descargan en los amigos, lo descargan en alguien que no tiene nada que ver. Tienes que definir, es de esta persona que viene esto. Y debo de aprender asistiéndome con alguien a cómo manejar el asunto y cómo enfrentar a esta persona en particular para cortar con toda esa influencia nociva de manipulación que esté ejerciendo sobre mí. Entonces, dos cosas he dicho. Uno, decisión de cambio de rumbo. Si no hay decisión, hermano, tú no te vas a liberar nunca del manipulador. Decisión. Dos, asistencia. Tienes que asistirte de alguien maduro para que te ayude a encarar la situación de manipulación y al manipulador. No puedes dirigir lo que estás sintiendo a otros que no tienen nada que ver con el asunto. Jesús no se dirigió a los discípulos, sino a quien lo quería controlar, que era Pedro. Y así entonces generó una confrontación con eso para cortar con el asunto, así de raíz.
En tercer lugar, es importante también marcación de límites. Hay que marcar límites. Recuerdan que yo les decía que el abusador aprovecha que no hay fronteras. Y la persona que no pone fronteras, no pone límites, es como una ciudad derribada. Entra y sale cualquiera. Entonces, tú tienes que aprender a poner límites. Esos límites te van a dar la posibilidad del respeto necesario. Es decir, tú puedes llegar hasta acá. Tú pasas de ahí y me estás respetando. Cuando se ponen límites, se está definiendo cuál es el hasta aquí, que permitirá que la relación sea una relación sana, de equilibrio, de respeto mutuo, que permita la convivencia sana. Entonces, te va a dar la posibilidad de estar en un ambiente de respeto y al mismo tiempo te va a dar la madurez propia que tú necesitas. ¿Por qué el abusador, el manipulador termina abusando? Porque no hay límites. Entonces te va a insultar, te va a decir groserías, porque tú no le dices, no sabes qué, yo no te voy a soportar una grosería. Te va a terminar golpeando, ¿por qué? Porque tú no le pones límite. Y tú te dejas golpear, tú te dejas decir groserías. Y no solo hablo de hombres hacia mujeres, hablo de mujeres hacia hombres, hablo de papá con un hijo, puede ser un manipulador, un papá con un hijo, y estarle diciendo cosas groseras que lo hieren. ¿Por qué? Porque el hijo no termina diciendo, ¿sabes qué? Eso me hiere, eso me afecta, eso me molesta. Pero igual puede ser un hijo manipulando a un papá. Y si el papá no pone un límite, entonces, pues no hay respeto. El límite, hermanos, ayuda, los límites ayudan. Entonces vea usted lo que hizo Jesús. Marcos 8:33. Dice, recuerden que tomó la decisión, dio vuelta, cambió de rumbo. Dice que enfocó al que lo quería manipular para encarar la situación. Pero vea usted, le dijo, aléjate de mí. Y le dice Satanás, porque lo que Jesús está advirtiendo no es que Pedro era el diablo, no. Lo que le está diciendo es que esa influencia, porque la manipulación es algo que no viene de Dios. Es el mal ejerciendo control, porque eso no es de aplaudirlo. Entonces, una influencia de mal ahí. Y lo que Jesús le está diciendo, lo que te está controlando es eso. Estás siendo influenciado por lo malo. Entonces le dice, apártate de mí. Pero note usted, le dice, apártate de mí porque tú me quieres controlar. La persona que está siendo manipulada necesita decirle al manipulador, aléjate de mí. Me estás afectando. ¿Qué es eso? Límite, frontera, ¿verdad? Uno pone una línea. Y le dice, esta es la distancia entre nosotros que va a permitir que esto funcione bien. Pero cuando no hay esa decisión, tú no puedes estar en un ambiente de respeto. Porque si aquel viene, irrumpe, te choca contigo, te afecta, pues, ¿qué dices? No, porque aquí no hay límite. Yo puedo hacer con esta persona lo que yo quiero. Bueno, eso no es así. Nadie puede hacer con uno lo que quiera. Uno tiene que aprender a poner el límite. Aléjate. Si algo te está afectando, aléjate. Si alguien te está afectando, aléjate. Aléjate. No puedes afectarme. Y no debes hacer lo que estás haciendo. Esto es poner límites, marcar límites y distancia. Y número 4, con esto cerramos ya nuestra reflexión de mensaje de hoy. ¿Cómo liberarse de un manipulador? Recibe asistencia espiritual. 2 veces he mencionado la asistencia, en el acompañamiento para enfrentar la situación de manipulación y a la manipulación, y asistencia madura, como le dije, de gente que entiende y te va a orientar, pero el elemento espiritual es sumamente importante. Porque detrás de todo esto, y lo vuelvo a mencionar, hay una influencia de mal operando. El manipulador no es que está siendo influenciado por el bien, no. Él cree, pero no, es él, su avidez de querer controlar, que no viene del Señor. Y hay personas que marcan pauta para los demás como que fuera Dios hablando. Yo soy muy, hermanos, yo soy muy, ¿qué les puedo decir? Cuidadoso con eso. Incluso cuando uno orienta a personas. No puede estar dándoles, mira que tengo esta palabra para ti, o mira que esto y lo otro, mira que Dios te dice. Hoy es muy común eso y muy fácil, que gente esté
dando palabra, que hay gente que esté diciendo, mira, esto es lo que Dios te dice. Y sabe, hay un espíritu a veces de mucha manipulación en ese sentido. Uno tiene que aprender a dirigir a la gente, a que la gente vea las alternativas que hay y tome las decisiones en función de las alternativas que hay. Entonces, ¿por qué? Porque a veces en el nombre de Dios alguien te viene a querer controlar. Y tú tienes que discernir, tienes que aprender con asistencia espiritual, porque no puedes quedarte viendo la situación solo humanamente. Ah, no, es que él es así. No, es que el papá sí era. No, no es que mire, pobrecito. No, tienes que darte cuenta que eso no es sano, eso no es correcto, eso no viene de Dios. Aprende a ver más allá de lo que se ve humanamente. Y con asistencia espiritual, combate espiritualmente la situación. Porque no es cuerpo a cuerpo, no es humanamente, no. Es también con las herramientas e insumos espirituales que pueden ayudarte. Y mire lo que pasa aquí con Jesús. Jesús lleva el asunto a un ámbito espiritual. Dice, ver las cosas solamente desde el punto de vista humano, le dice Jesús a Pedro. O sea, tú estás tratando de manipularme porque estás influenciado por esa parte que es una parte carne. No hay nada de Dios en esto que me estás diciendo. Y lo estás viendo solamente bajo el enfoque humano. Si tú, hermanos, hermano, te quedas viendo una situación de manipulación solo bajo el enfoque humano, pues te vas a quedar muy limitado. Pero cuando le das un enfoque también espiritual y tienes asistencia espiritual para tratar espiritualmente la situación, entonces tú puedes ir más allá, ver más allá. Aquí Jesús no se quedó en el terreno de Pedro. Aquí Jesús trascendió al ámbito espiritual y le dijo a Pedro, ¿sabes qué? Eso que estás haciendo, tratando de manipularme, es carne. Eso no viene de Dios. Eres tú. Puede ser que hay una buena intención aparentemente en lo que pero en realidad me estás estorbando y me estás tratando de controlar. Así es que tenés que ver y ayudar al mismo manipulador a que entienda que lo que está haciendo no es Dios utilizándolo. Es Él tratando de cumplir sus deseos, su voluntad, sus caprichos y utilizándote a ti para hacer eso. Aquí era Pedro tratando de cumplir sus deseos y lo que se le ocurría. Pero Jesús tenía un propósito y no se dejó manipular. Pues bien, espero que esto por lo menos, como les decía, nos ayude a dar esos primeros pasos que nos marquen esa ruta, hermanos, de emancipación de aquellos que están ejerciendo manipulación sobre nuestra vida. Número uno, dijimos, decide cambiar de rumbo. No puedes acostumbrarte a vivir en ese ambiente viciado de manipulación. Número dos, aprende con asistencia, con acompañamiento de gente madura y gente facultada a enfrentarte al manipulador y a esa situación de manipulación. No puedes ir solo, porque de repente no vas a tener la fuerza, ni la manera de saber cómo manejar el asunto. Número tres, hay que marcar límites y distancia. Ese ámbito de frontera, de límites, es un ámbito de respeto que te permitirá también madurar a ti y no quedarte lisiado emocionalmente dependiendo de esa persona. Y número cuatro, recibe asistencia espiritual, porque la manipulación viene, queridos hermanos, del infierno mismo, muchas veces. Muchas veces. No es Dios operando ahí. Es el espíritu de los individuos tratando de saciar esa, esa avidez de control sobre los demás y sobre las situaciones. Eso no viene de Dios. Y Jesús lo advirtió con Pedro y le animó a él a ver, porque le dijo, tú estás viendo las cosas nada más desde el punto de vista humano. Hay un punto de vista humano, hermano, que no necesariamente es el punto de vista de Dios. Bien, cerramos esta serie. Por favor, compartan cómo la serie ha sido de bendición para ustedes y preparémonos porque en julio viene una serie más que vamos a estar desarrollando. Gracias por estar ahí domingo a domingo y compartir con nosotros. Vamos a orar. Padre, te damos gracias
por lo que nos has hablado a lo largo de este mes. Ayúdanos a que esto se convierta en práctica. Y Señor, aquí hay por lo menos algunos pasos que pueden ayudarnos, Señor, a emanciparnos de ese control y esa manipulación que es nociva para nosotros. Decidir cambiar de rumbo es importante, aprender con asistencia, con acompañamiento de gente facultada y madura a enfrentarnos al manipulador es importante, marcar límites y distancia es vital y recibir asistencia espiritual, porque esto, Señor, que a veces lo vemos como normal, como natural, que nos acostumbramos a eso, en realidad no viene de Dios. Gracias te damos, Señor. Asístenos, ayúdanos y visítanos, alumbrando nuestro entendimiento y dándonos la capacidad en ti de poder asumir, Señor, con determinación lo que nos está planteando. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, los bendigo, les agradezco y los invito para que estemos juntos nuevamente el próximo domingo en esto que es el mensaje. Bendiciones.